Muy buenas a todos, en esta ocasión les traigo un video en el cual se desarrolló un laboratorio de práctica con el tema de los géneros narrativos, más específicamente con el cuento. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ello. Me encuentro aquí con doña Nidia, que muy amablemente me ha decidido colaborarme con este laboratorio de práctica. Muchas gracias, doña Nidia. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre el cuento, sobre qué es eso, qué tipo de texto es. ¿Y usted tiene algunas nociones sobre eso, sobre qué es el cuento, o empezamos a descubrir a ver qué sabe? Pues empecemos, sí tengo unas nociones, pero de todas formas es bueno seguir descubriendo qué es el cuento. Bueno, vamos a ver. Dentro del taller que tenemos aquí para mirar los presaberes, tenemos una primera pregunta que nos dice: identifica cuáles son las expresiones que más se utilizan para comenzar un cuento. Entonces tenemos había una vez. Ese sí, había una vez. Había una vez, sí, con ese se antes también. Fueron felices para siempre. No. No, perfecto. No. Érase una vez. También, con ese se empieza también. Y volvieron a su hogar. No. No, perfecto. Entonces ya tenemos por entendido desde acá que los cuentos en su mayoría empiezan con había una vez o érase una vez. Sí, eso es muy fácil, lo conocemos la mayoría. Segundo punto dice, completa la tabla. Doña Nidia, un título de tu cuento favorito. Que me acuerdo cuando era niña, Caperucita Roja. Caperucita Roja. ¿Y sabe cuál es el autor de ese cuento? Los hermanos Grimm. Claro, pues lo veíamos siempre por televisión, ¿cierto? Siempre se veía, entonces... Cuentos de los hermanos Grimm, todos los fines de semana en la mañana. ¿Y las características del personaje principal? A ver, de Caperucita, una niña mona, pequeñita, siempre con su gorrito rojo, su delantalcito, sus mediecitas blancas, su canastica, que lleva siempre sus frutas para la abuelita. Perfecto, doña Nidia. Entonces tenemos que tener en cuenta que pues para hacer un cuento tenemos que hacer breves descripciones de los personajes. Claro. Entonces por eso está ese puntico ahí. También tenemos como tercer punto, aquí tenemos como tercer punto, una numeración, a ver en qué orden cree usted que se hacen los cuentos. Entonces dice, numera de 1 a 4 los siguientes hechos en el orden en que crean que suceden. Entonces, lea por favor la primera casilla. Cuando los osos llegan a su casa y encuentran a Ricitos de Oro durmiendo en sus camas. La siguiente. Un día, Ricitos de Oro se perdió en el bosque y encontró la casa de los 3 osos. Ricitos de Oro se durmió en la cama de los 3 osos. Luego Ricitos de Oro se comió la ropa de los 3 ositos. Perfecto. ¿Cuál cree que es el orden de esa narración? Un día, Ricitos de Oro. ¿El segundo? Ajá, perfecto, sí, ese es el primero. ¿El segundo cuál sería? Luego Ricitos de Oro se comió la sopa de los 3 ositos. Perfecto, sí. Y la tercera, Ricitos de Oro se durmió en la cama de los 3 ositos. Y el cuarto, cuando los osos llegan a su casa y encuentran a Ricitos de Oro durmiendo en sus camas. Bien, perfecto. El siguiente punto dice, reescribe el cuento en tu cuaderno, pero para que nos rinda más, solamente doña Nidia nos va a señalar cuál es el orden de esa otra historia. Lea el primer punto. Barbazú la llevó a una de sus casas del campo. Todo resultó tan bien que al menor de las hermanas empezó a parecerle que el dueño de la casa era un hombre muy honesto. Érase una vez un hombre bueno, pero por desgracia aquel hombre tenía la barba azul, aquello le hacía tan feo. Una distinguida dama tenía 2 hijas sumamente hermosas. Él le pidió a una el matrimonio y dejó su elección que le diera lo que quiera. Entonces, ¿cuál sería el orden? ¿Con cuál párrafo empezamos? Érase una vez. Nombre, perfecto. ¿Cuál sería el siguiente? Una distinguida dama. Exacto. Y tercero, Barba Azul la llevó a su casa de campo. Muy bien, entonces doña Nidia ya tiene claro cuál es el orden, ¿cierto? Entonces sabemos, doña Nidia, que el cuento tiene ciertas partes. Eso era lo que quería mostrarle con esos 2 últimos puntos. Entonces siempre tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿cierto? Entonces para explicar mejor eso vamos a ver el siguiente video sobre las características del cuento, en el que a través de un cuento vamos a ver más claramente las características y lo que es un cuento como tal. Los cuentos como el de Caperucita Roja deben empezar de alguna
alguna forma. ¿Sabes cómo? Mira. Bueno, estamos aquí de nuevo ya después de haber visto el video sobre las características del cuento, y doña Nidia, como buena estudiante, tomó apuntes para ella aprender mejor. Entonces, doña Nidia, cuéntenos qué aprendió del video, qué nos dice acerca de las características. Descubrir cómo son los escenarios del personaje principal del cuento. Entonces, es una característica, ¿cierto? Una característica, y otra característica son los personajes, el personaje principal del cuento. ¿Qué otro tipo de personajes hay? El antagonista o el villano, y los personajes secundarios. Y en el caso del cuento de Caperucita, ¿cuáles eran los secundarios? Lo que era el leñador, la abuelita y la abuelita. Y la abuelita. Perfecto. Ahora ya tenemos una característica es la descripción. Tenemos que describir bastante y que hay unos personajes. Entonces ahora también hay unas partes del cuento, ¿cierto? ¿Cuáles son esas partes, doña Nidia? El principio y el inicio del cuento. Del cuento. ¿Qué sucede ahí? En el inicial se describe qué estaba haciendo el personaje o a qué lo mandaron a hacer al personaje principal del cuento. Perfecto. Y la segunda parte, ya continuando, La segunda parte es el nudo. ¿El nudo? El nudo. Aparece un problema o una situación en la que debe pasar, a la que le debe pasar al personaje principal del cuento. Perfecto, sí. En el caso del cuento de... Es la Caperucita, el personaje principal, sí, Caperucita. Que empezó el problema cuando conoció ¿a quién? Al lobo. Al lobo, ¿cierto? Y le dijo cosas que no eran, ¿cierto? Sí, señor, lo mandó por donde no le había dicho la mamá. Sí, señor. Perfecto. ¿Y la tercera parte? Desenlace. Solución del problema o de la situación. Y se deja también pues una gran enseñanza, ¿no? Ahí nos deja enseñanzas de según como sea el cuento, por ejemplo, que nos enseña que uno no debe confiar en nadie en el camino, no pararle bolas a nadie, es una enseñanza que nos deja. Perfecto, doña Nidia, muy bien. Y entonces, para retroalimentar un poquito, sabemos que no solamente hay cuentos infantiles, ¿cierto? No, ahí también hay cuentos ya, pues. Al principio nos decía que hay cuentos de situaciones de la vida real, policíacos, de terror, sí, todo eso, y depende del gusto del autor, ¿cierto? Sí, señor. Como se quieran escribir. Ah, bien, perfecto. Entonces ahora, doña Nidia, nosotros nos vamos a poner en la tarea de hacer un cuentico. Entre los dos lo vamos a hacer, ahí entre los dos lo hacemos rapidito. Y nosotros volveremos ya cuando lo tengamos hecho, porque eso demora mucho tiempo, ¿cierto? Bueno, hasta aquí aparentemente todo iba bien, pero al momento de grabar la secuencia de la narración del audio, se corrieron las voces con la imagen. Entonces, por esa razón solamente se va a pasar el final del cuento y las nociones o las palabras de doña Nidia para finalizar el laboratorio. Así que vamos a ello. Ahora gritaba, y como por cosas del destino, Carlos, quien pasaba cerca, escuchó, entró a la casa como pudo y golpeó la cabeza de Jorge con un jarrón que encontró por ahí, quedando Jorge desmayado en el suelo. Laura solo lloraba y Carlos la sacó de ahí cargándola en sus brazos, y para tratar de calmarla le dijo: tranquila, Laura, ya todo está bien, siempre voy a estar aquí para ti. Solo en ese momento Laura se dio cuenta que había tenido a su príncipe siempre cerca, la abrazó mientras lloraba y le pidió disculpas. A poco tiempo Laura y Carla se casaron, vivieron felices por siempre en su pequeño pueblito. Muy bien, muy bien. Doña Nidia, entonces este cuento, ¿en qué se basó usted para crear esta historia? A ver, lo saqué porque hace muy poco tiempo yo tengo una gran amiga, pues amiga de la infancia, y ella tiene una hija, y a la hija de mi amiga le sucedió algo muy parecido a lo que le estoy contando en el cuento. Básicamente pues todo fue como real, esto es algo real de la vida real. Entonces quise como basarme en la situación que le pasó a mi amiga con su hija, y quise como formar el cuento en ella. Muy bien, entonces es un cuento realista. Es un cuento realista, sí, señor. Claro, porque está basado en hechos. En la vida real, sí, de la vida real. Muy bien, doña Nidia, ¿y cómo le pareció todo este proceso del laboratorio de práctica? Muy bonito, porque realmente uno aprende acá muchas cosas
sobre el cuento, cómo narrar en un cuento, todo lo que hace sí, parte lo que de... es parte del cuento, sí señor. Bueno, muchas gracias, doña Nidia. No, que siempre a la orden. Bueno, y Gracias a ustedes. hasta el próximo laboratorio. Hasta luego, gracias.